Ahí está. Bueno, lo que te decía. Las clases son como plantillas que tienen propiedades y comportamientos, ¿sí? En las clases uno lo que hace es básicamente la descripción de una entidad de la realidad, como por ejemplo nosotros vamos a crear ahora una clase que se llame automóvil, y vamos a eh, empezar a observar cómo es un automóvil y vamos a darle determinados comportamientos, ¿sí? Entonces vos después lo que vas a tener son objetos de la clase auto, y cada uno de esos autos pueden ser de distintas marcas, con distintas capacidades de litros de nafta, o puede ser, el tipo de combustible puede ser distinto, gasoil, diésel, yo qué sé. Pueden tener distintos colores, pero todos comparten las mismas propiedades y los mismos comportamientos. Por eso son autos. Más allá de que cada auto sea distinto porque la propiedad color es una, la propiedad velocidad es otra, pero siguen siendo autos, ¿sí? Por eso uno los mete dentro de una clase. Esto en programación se le llama abstracción. Cuando vos agarrás un problema de la realidad y empezás a crear clases que reflejen esa realidad, pero mediante código. ¿Sí? Nosotros en Boston no creamos clases bueno, creamos la clase auto, por ejemplo, para una póliza. Y en esa clase auto vamos a tener todos los datos relacionados al auto. ¿Me entendés? Es como una plantilla, básicamente. Okay. Entonces, vamos a crear una clase que se va a llamar auto, ya que tanto hablamos. ¿Y cómo se crea una clase? Bueno, la palabra reservada class, el nombre de la clase que vos le quieras poner, llaves, y acá adentro viene toda la información. ¿Sí? ¿Qué abstracción podemos hacer de un auto? O sea, ¿qué cosas vos podemos ver de un auto y decir, bueno, esta información me interesa? Yo qué sé, int, cantidad de puertas. Cantidad de puertas. De hecho, si vos te metés a una concesionaria, a la que fuere, vas a ver que hay un montón de información relativa a los autos que publican. Claro. Bueno, alguien que programó la aplicación web o lo que fuere, de fondo seguramente habrá hecho una clase auto en donde cada objeto auto, del tipo auto, tiene sus propias Características. características. ¿Sí? Entonces, cantidad de puertas, string, vamos a ponerle color. Ups. Color. Después le podemos poner int capacidad combustible. Tanque, le vamos a poner tanque. Bueno, el nombre básicamente te lo debatís vos solo y que sea representativo a lo que querés saber, ¿no? Okay. Tienes que bautizar las propiedades y decir, ¿y esto cómo le pongo? ¿Viste? medio, medio complicado, ¿viste? Porque vos decís, ¿y cómo se va a llamar esto? Y le ponés un nombre re largo. Generalmente, nosotros en Boston le ponemos, usamos una notación así, cuando estamos utilizando varias palabras en una misma variable, las palabras las separamos o Por denotamos mayúscula. con una mayúscula. ¿Sí? En fin. Esto que está dentro de la clase, estos valores, se le llaman campos. ¿Sí? Estos son los campos dentro de la clase. ¿Sí? Los campos contienen información del auto y no se pueden ver desde afuera de la clase. ¿Qué quiere decir esto? Que después cuando utilicemos la clase auto, vamos a ver que si yo quiero acceder a una de estas variables internas, no voy a poder acceder.
¿sí? Esto se llama campo. ¿Sí? Hay algo que es más o menos parecido, que se llama propiedades. Int, cantidad, vamos a ponerle, yo qué sé, alguna característica que quieramos dar a conocer. Bueno, esto también estaría bueno que se pueda dar a conocer, ¿no? De hecho, después lo vamos a hacer. Pero vamos a ponerle largo. Esto para que veas la diferencia. Y para que sea público, o para que nosotros podamos setearle un valor u obtener un valor, se utilizan los que son los getters y los setters. Get para obtener el valor y set para obtener el valor. ¿Sí? Con esta instrucción lo que le estamos diciendo es que esto es una propiedad que se llama largo, es del tipo entero, y me permite tomarla y me permite setearla. ¿Sí? Ok. Y después tenemos un tercer elemento que puede formar parte de una clase, que se llaman los métodos. ¿Qué son los métodos? Los métodos son comportamientos. ¿Sí? ¿Qué cosas puede hacer un auto en la realidad? Por ejemplo, ¿no? Rodar. Rodar. Vamos a ponerle. Vamos a. Uy, estoy usando el lado equivocado. Void. Rodar. A los métodos siempre los ponemos en mayúscula, la primera letra. Rodar. Y nosotros establecemos lo que va a hacer ese método entre llaves. ¿Sí? Entonces, acá nosotros podemos indicar parámetros de entrada. Sí. ¿De qué manera? Por ejemplo, le podemos decir rodar ¿qué? Vamos a ponerle la cantidad de kilómetros. Int kilómetros. Entonces, cada vez que nosotros invoquemos el método rodar del auto que fuere, le vamos a indicar la cantidad de kilómetros. Entonces, eso lo que podemos hacer es que disminuya la cantidad de combustible, lo cual es lógico. Claro. Entonces, suponete que lo que pasa es que en ningún momento estamos estableciendo combustible. Vamos a ponerlo acá. Int combustible getter y setter. ¿Qué tan set? Ahí está. Bien. Esto también vamos a utilizar getter y setter. Vos fíjate que los getter y los setters no van con punto y coma después de las llaves, ¿no? Sí. ¿Sí? Van después de la instrucción en sí. Pero nosotros, por ejemplo, podemos establecer que el largo del auto no lo establezca el usuario que va a invocar la clase auto, ¿no? Pero bueno, eso ya va a depender de cómo queremos utilizar los getters y los setters. Ahora bien, hay un método que se le llama constructor, que este es un método que tiene toda clase. El método constructor es es el código que se va a ejecutar en el momento que yo estoy creando una instancia de una clase. ¿Qué es una instancia de una clase? Es un objeto. ¿Sí? Vos cuando programás y trabajás vos trabajás con objetos directamente, que son precisamente esos casos particulares de cada clase. ¿Sí? Un objeto de la clase auto, por ejemplo, Volkswagen. ¿Entendés?
otro objeto de la clase auto que se llame, yo qué sé, Toyota. ¿Entendés? Y así, esos son objetos que están definidos por la clase auto. ¿Estamos? Y el constructor de cualquier clase va a tener el nombre de la clase. Por ejemplo, auto, abrimos paréntesis, y ahí establecemos qué es lo que queremos hacer. Si nosotros no establecemos ningún comportamiento en el constructor y no lo ponemos, utiliza uno por defecto, C#, y ahora lo vamos a ver cuál es. ¿Sí? Pero en fin, los métodos devuelven un tipo de dato. El tipo de dato void quiere decir no devuelvas nada. Justo este es el caso contrario, ¿no? Pero nosotros podríamos decir que devuelva un booleano, que devuelva un entero, que devuelva un float, que devuelva lo que fuere. ¿Sí? Ok. Eso se llama tipo de dato, que es lo que devuelve el método. ¿Sí? Entonces, vamos a ver otro secretito más, ¿no? Si yo acá quiero utilizar la clase auto, ¿cómo podría ser? Fíjate que me la está tomando. ¿Ves? Sí. Entonces, acá ya tenemos nuestro propio tipo de dato. En donde tenemos toda la información que queremos en una misma estructura. ¿Sí? Hay una diferencia. Los enteros, las cadenas de texto, los números, hay tipos de datos en C# que son datos primitivos. ¿Sí? Y hay otros tipos de datos que son clases en sí. ¿Me entendés? Esto es una clase. Ok. ¿Un primitivo cuál sería en este caso? Un tipo de dato primitivo, un entero. Mm. La diferencia es cómo se guardan en memoria. Pero eso ya es un poco avanzado y no viene al caso, ¿no? Okay. La memoria en un programa se divide básicamente en dos partes. Cuando se ejecuta acá en C#, uno tiene que ver con la pila y el otro tiene que ver con el montón, así se le llaman, heap y stack. Y dependiendo del tipo de dato, si es una clase o si es un tipo de dato primitivo, va a depender cómo se guarda el valor en esos tipos de memoria, ¿no? En esos segmentos de memoria. Pero eso, la verdad que, olvídate, ¿no? Eso, conocimiento cultural. Entonces, nosotros tenemos nuestra clase de tipo auto y le vamos a poner el nombre, yo qué sé, Toyota. Aunque la marca podría ser una propiedad del auto también, ¿no? Lo cual sería lógico. Y entonces, ¿cómo hacemos para crear un auto, un objeto de la clase auto? New, y utilizamos el constructor. Fíjate que el constructor por defecto no recibe parámetros. Pero acá me las está pidiendo. Ah, y acá te tengo que explicar lo siguiente. Mira. Ahí me estaba diciendo que no era accesible, ¿no? Okay. Bien. Yo en este momento se lo comento y ya no me rompe más. ¿Por qué? Porque por defecto toda clase tiene un constructor. ¿Sí? Okay. El constructor por defecto va a ser el nombre de la clase Entre paréntesis. sin Y los ningún paréntesis. ¿sí? Pero si yo le defino uno, lo que tengo que establecer es que los métodos, y acá me tenés que prestar atención porque también aplica con las clases, son unas palabras reservadas que se utilizan acá adelante que tienen que ver con, espera que no me sale el nombre específico,
modificadores de acceso, se les llama. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es, si vos vas a establecer que el método o que la propiedad que está dentro pueda ser accedida desde afuera. ¿Público o privado? Público o privado, exactamente. Después hay Público o otro que privado. se llama internal, que es básicamente un público, pero dentro del mismo ensamblado, ¿no? Olvídate. Pero no es que solamente es público o privado. Las clases y los métodos por defecto, por default, son privados. Esta clase es privada y esta clase también. Ok. Pero como estamos dentro del mismo namespace o espacio de nombres, se pueden acceder desde ellas, ¿no? ¿Qué me refiero con esto de acceder desde afuera? Me refiero a que yo estoy utilizando la clase, el auto Toyota de la clase de auto, y acceder desde afuera, ¿qué quiere decir? Es hacer esto. Fíjate que no puedo traer nada. ¿Por qué? Porque todo esto es privado. Entonces lo que yo tengo que Claro. establecer es public, Público. public, 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 public. Y vas a ver que al combustible lo dejo en privado. Y ahora trato de acceder, ¿lo ves? ¿Viste que ahora me aparecen Sí. cantidad puerta, Color, cantidad de salvo puertas, tanque. ¿cómo? Sí, te aparecen largo, tanque, todo eso, menos combustible, porque el combustible es privado todavía. Claro, porque por defecto las propiedades, los métodos y las clases están siempre privados. Ok. Son privados. Acá, si vos no le agregás, si vos quisieras acceder a esta clase auto, después vamos a ver cómo, ¿no? Yo voy a intentar acceder a esta clase auto desde otro lugar del programa y vas a ver que me va a romper o me va a decir que no lo reconoce. ¿Por qué? Porque es privado. ¿Viste? Privado, claro. Y ahí, por ejemplo, no le puedes colocar, en vez de colocarle así public, public, como le pusiste, no puedes colocar class public auto. Sería public. Uy, sería public class auto. Pero acá una cosa es que la clase sea pública y otra cosa es que los métodos y las propiedades sean públicas. ¿Sí? Porque yo puedo tener la propiedad que sea pública, pero todo lo de adentro privado. Claro. ¿Sí? No es que este público aplica a todas las propiedades y métodos que están ahí dentro. Ok, ok. Por si ya se estaba pensando en escribir menos. No, sí, sí. Pensé así en escribir menos, Sí, pero ya me sí, sí. explicaste. No, no, yo puedo desear que hayan métodos que sean privados y hayan, sí, eso es útil. ¿Sí? Nosotros en Boston con eso la verdad que no nos metemos demasiado, ¿no? Nosotros programamos orientados a objetos hasta ahí no más. No te voy a complicar demasiado, pero nosotros no es que nos metemos demasiado con el privado, con el público, esto, ¿no? Pero en fin, nosotros tenemos la clase auto y ya tenemos un objeto de la clase auto que se llama Toyota. ¿Sí? Si yo no hago una instancia, fíjate que esto ya me va a dar error. Me va a decir, estás usando una variable que no fue asignada. ¿Por qué? Porque Toyota, acá yo lo que estoy llamando es que estoy definiendo una variable, pero no le estoy asignando ningún valor. Claro. La manera de asignarle un valor a una variable que sea de una clase, así como de los tipos primitivos, es mediante el constructor, en el caso de las clases. New, auto, paréntesis. ¿Sí? Ok. ¿Por qué me rompía hoy acá? Porque yo estoy definiendo otro constructor y por defecto ese constructor es privado. Entonces tengo que definir que Claro. sea public. Public. ¿Sí? Y fíjate que yo, por ejemplo, lo que puedo hacer de entrada es que en el momento que estoy creando esa instancia de esa clase, acordate que un objeto es una instancia de una clase, puedo decir que, por ejemplo, int cantidad puertas.
¿no? Entonces vos fíjate que cuando creo, ya me está diciendo que recibe por parámetro cantidad de puertas. Un int, claro. ¿Lo ves? Sí, sí. Bueno, esta clase es bastante teórica. Igual ahora vamos a hacer un par de ejercicios, ¿no? Pero son conceptos de la programación orientada a objetos. Así que hoy vamos a darle bastante. Bien. Hay algo que se llama sobrecarga de métodos, que básicamente, ¿qué es? Es crear métodos con el mismo nombre. Esto se le llama firma. La firma del método. ¿Qué es la firma? Es el nombre y los parámetros. Ok. ¿Sí? Suponete que yo creo, acá me está diciendo que ya hay un método que se llama de la misma manera. Auto. Sí. Yo puedo definir otro constructor y fíjate que cuando yo quiero instanciar la clase auto, me va a dar el C#, mira lo que me hace. ¿Ves lo que me dice acá? 1, 2. Claro, Quiere decir que yo tengo dos constructores para la misma clase. claro. Quiere decir que yo puedo crear de la clase auto de dos maneras distintas, según la que me convenga a mí. ¿Esto lo usamos en Boston? Sí. Hay veces en donde tenemos el mismo método con distintos parámetros. ¿Sí? Porque en determinados casos es útil pasarle esos parámetros y en otros no. Esto se le llama sobrecarga. Después vamos a ver distintas clases que ya vienen con .NET que tienen sobrecargados los constructores. ¿Sí? Entonces, una sobrecarga es un método que recibe distintos parámetros. Va a tener el mismo nombre y va a tener el mismo tipo de acceso, ¿no? Bien. Fíjate además que el constructor no tiene un tipo de dato devuelto, porque ya es de la clase auto. Esa es otra diferencia con respecto a los demás métodos que no son constructores. Yo acá a rodar estoy diciendo no devuelvas ningún tipo de datos, pero yo podría establecer esto. ¿Sí? Acá, ¿qué me está rompiendo? Porque me está diciendo, mira, me estás creando un método que devuelve un entero, pero dentro de la definición del método no me estás devolviendo nada. ¿Sí? Si vos devolvés un tipo de datos, siempre vas a tener una instrucción que dice return y la variable que sea del tipo de dato devuelto que vos estás. Yo qué sé, vamos a ponerle int valor y valor. Ahí está. Me sigue rompiendo, ¿por qué? Porque no le asigné ningún número. Ahí está. Entonces vos fíjate, yo voy a tener un método que se llama rodar, que es me devuelve un entero. Y como me devuelve un entero, tengo que tener una instrucción al final de la ejecución de ese proceso que se va a realizar ahí adentro, que sea del tipo entero. Yo acá no le puedo retornar un string, si no me va a romper. Fíjate qué es lo que sucede. Claro. ¿Ves? Sí. Me dice, no se puede convertir implícitamente un entero a una cadena a un entero. ¿Sí? O yo qué sé, un float. No se puede convertir implícitamente un float a entero. ¿Sí? En fin, los métodos tienen un tipo de dato que devuelven. ¿Cómo era que se llama? Un modificador de acceso. En este caso, el método probar, el método rodar Ah, es de... uy, espera porque me está dando la luz, un destello. sí.
el método rodar es privado. Fíjate que si yo lo quiero invocar acá, no me aparece. ¿Ves? Claro. Una cosita con respecto al Visual Studio. Vos fíjate que acá hay distintos dibujitos. ¿Ves? Sí. La llavecita quiere decir propiedades. Ok. Estos que son así, que son medios cuadraditos, Casita, parece. quiere decir que son métodos. Ok. Y fíjate que cuando vos ves la definición que te tira el Visual Studio, te dice el tipo de dato que devuelve. Sí. Te devuelve un Cool. booleano. Y te dice qué parámetros recibe ese método. ¿Sí? Ahora bien, si yo le pongo public, y acá lo ponemos en int, fíjate ahora que si yo quiero acceder a rodar, fíjate que rodar me Sí. aparece. ¿Lo ves? Está cool. Y Sí, sí. recibe un parámetro que se llama kilómetros. Porque claro, vos le estás diciendo al auto rodar o andar. ¿Cuánto? Determinados kilómetros. Podríamos establecer otro parámetro más que se diga a qué velocidad, no solamente cuánta Claro. distancia. ¿Sí? ¿Y eso qué afectaría en el auto? La cantidad de combustible, Sí. la temperatura del motor, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, yo qué sé. Pero sí la cantidad de combustible. Entonces, cada vez que se ejecutara rodar, internamente, el método auto, o el método rodar, modificaría las propiedades del objeto. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno. Lo que sucede dentro de un método en la programación se le llama implementación. ¿Sí? Implementación. Entonces, generalmente cuando escuches, no, porque esta es la implementación, te están diciendo básicamente que esto se hace de determinada manera, ¿no? Vos fijate que cuando invocás al método rodar y le das, vamos a darle 50, vos fijate que te estás saliendo de la implementación. Vos no sabés cómo el auto rueda internamente. Vos no sabés cómo es el mecanismo de un motor de un auto. Sí, sabés que tiene pistones, que la inyección, que esto, que lo otro. Pero a vos en la realidad lo que haces es poner la llave, girarla y ya está. Sacar el freno de mano para que no se te rompa la caja. Y ya Claro. está. ¿Me entendés? Eso es lo que vos haces. Tu interfaz, la interfaz, tu manera de comunicarte con el auto, en la realidad, hablando de un auto de verdad, es el volante, los pedales y la caja de cambios. Nada más. ¿Cómo implementa internamente el auto todas esas acciones? A vos no te interesa. ¿Sí? Al que le interesa es al mecánico que las tiene que arreglar después, ¿no? Con cáscara de banana. No sé si escuchaste alguna vez. Arreglan con cáscara de banana. Bueno. Fíjate que rodar devuelve un tipo de dato entero. Como devuelve un tipo de dato entero, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos crear una variable de tipo dato entero. Vamos a llamarla rodar. Ahí. Y la almacenamos. ¿Ves? Ok. Vamos a crear una de tipo booleano. Public bool. Y le preguntamos, ¿tiene combustible? Y que me retorne RTA de respuesta. Y return. Return RTA. Entonces, fíjate qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuál es la propiedad del auto que me devuelve la cantidad de combustible? Y es esta. Entonces le ponemos combustible. Fíjate que ya me la toma. Y evaluamos. If combustible es mayor a 0. Si es así,
Entonces, return true. ¿Sí? Uy, perdón. No return. RTA true. ¿Sí? Esto todavía sigue teniendo una falla. ¿Cuál es? Que return no tiene ningún valor en el principio. Entonces, si no es mayor a 0, ¿qué me va a devolver? No me va a devolver nada. Entonces, por defecto, podemos ponerle false. ¿Sí? Y ahí contemplo que si no es mayor a 0, entonces no tiene combustible. ¿Sí? Entonces, suponete que vos estás en tu código y decís, bueno, yo quiero hacer algo con el auto. Pero primero tengo que averiguar si tiene combustible. Entonces digo, Toyota, punto, tiene combustible. Se lo pregunto, fíjate que esto, como devuelve un booleano, yo lo puedo poner dentro del if. ¿Sí? Claro. Acordate que dentro del if las instrucciones no llevan punto y coma. ¿Sí? Adentro, me refiero a dentro del paréntesis, ¿no? Lo que va dentro del bloque de código, sí. ¿No? Entonces yo le digo, Toyota, ¿tiene combustible? Sí. Entonces si tiene combustible, le puedo decir que ruede. Toyota, rodar. Yo qué sé. Entonces acá vos empezás a salirte de lo que tiene que ver de la lógica de cómo el auto funciona internamente a de lo que vos querés hacer en tu programa. Claro. Esto puede ser un videojuego. También podés establecer una condición en donde si el auto tiene 1 litro de combustible, de hecho esto sucede la otra vez un amigo me llevaba en el auto y el auto le tira una alerta diciéndole que tenía poco combustible. Y yo, como soy medio curioso, le pregunté y le digo, Ica, ¿cuánto changuiste del auto? Me dice, y más o menos puedo andar a 40, 50 kilómetros más. A partir del momento que te tira la alerta. ¿Entendés? No tendría mucho sentido si te tira la alerta y ya a los 2 minutos se te queda el auto medio Claro. avisado antes. Y sí, precisamente es lo que hacen los autos. Cuando te estás quedando con poco combustible, te tiran una alerta. Y nosotros podríamos programar que según la cantidad de combustible que tiene, le tire una alerta en el momento que se está quedando sin combustible, ¿no? Pero en fin, vos en la clase auto estableces propiedades. Acordate que las propiedades tienen getter y setter, que quiere decir que vos podés obtener el valor o establecer el valor. Yo puedo agarrar cantidad puertas, Toyota, punto, cantidad puertas, y establecerle yo el valor. 5, 3, es un coupé. ¿Entendés? O puedo preguntarle, cuando yo dejo esto así, esto me devuelve la cantidad de puertas. Entonces, fíjate que me está diciendo, me estás preguntando la cantidad de puertas y no la estás guardando en ningún lugar. ¿Entendés? Esto me devuelve un entero. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo get. Get es tomar, set es establecer. ¿Sí? Okay. Si yo no pondría el get y dejo solamente el set, fíjate que acá rompe y me dice la propiedad no puede ser usada en este contexto porque no tiene, o algo así, dice no tiene El accesorio get. no tiene el get. O sea, no se puede tomar el valor. ¿Sí? De hecho, nosotros acá, por ejemplo, le preguntamos por combustible, si era mayor a 0. Lo podríamos hacer desde afuera también. ¿Por qué? Porque combustible es una propiedad que se puede acceder desde afuera. Claro. ¿A qué me refiero desde afuera? Desde afuera de la clase. O sea, desde acá. ¿Sí? Okay. Pero, si no queremos que combustible sea accedido desde afuera, fíjate que ahora Error. Toyota, punto, combustible no aparece. Esto ya se le llama campo, cuando no tiene getter y setter. Y cuando tienen los getter y los setter se le llaman propiedades. ¿Sí? Okay.
Vamos. Nosotros, cuando programamos en Boston, las clases que creamos son de las más sencillas. Generalmente no ponemos los métodos y los... en determinados casos, ¿no? Cuando hacemos servicios o aplicaciones de Windows, no ponemos los métodos y las propiedades en las mismas clases. Por un lado dejamos las clases, que básicamente quedan como plantillas en donde vamos a tener los valores en donde podemos guardar. Y por otro lado ponemos los métodos. ¿Sí? Bien. Hay dos conceptos más, que es el siguiente. Esta clase se le llama clase de instancia. ¿Por qué? Porque para usarla tenés que crear una instancia, lo cual quiere decir es que estás creando un objeto. Pero hay otro tipo de clases que son las que más utilizamos en el laburo, que se les llaman clases estáticas. ¿Qué quiere decir? Que vos no tenés que crear un objeto para acceder a los métodos o a las propiedades. ¿Sí? Solamente pones el nombre de la clase, punto, y accedes a los métodos y propiedades que tenga. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, podríamos crear un método estático. A ver si me deja. Esto es prueba, ¿eh? Public. Este tipo de modificadores, public static, yo qué sé, girar. No me va a dejar porque la clase... me está faltando el tipo de dato. Entonces vos fíjate que yo sin crear una instancia, auto, punto, fíjate que tengo el método girar. ¿Ves? Y yo no creé una instancia. Ok. O sea, yo acá estoy accediendo a métodos de la clase auto sin haber creado una instancia de auto. Este tipo de métodos son los que más utilizamos. ¿Sí? La estática. Estos métodos,